Imagina esto. Te detienes un momento en medio de la vorágine de tu vida cotidiana. Cierras los ojos y, con toda la intención de tu ser, le pides algo al universo. Y eso simplemente se manifiesta, sin obstáculos, sin demoras, sin esa sensación frustrante de que tus deseos se pierden en algún abismo indiferente. Pero no estoy hablando de magia. No estoy apelando a esa fantasía infantil de que si deseas con fuerza suficiente, el universo conspirará automáticamente a tu favor. No te ofreceré frases vacías ni fórmulas superficiales de autoayuda que tanto abundan en este mundo saturado de positivismo tóxico. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más real y, a la vez, infinitamente más inquietante. Una comprensión radical de cómo tu psique, tus deseos y tus miedos se entrelazan con el tejido invisible de la existencia. Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más revolucionarios de la historia, nos dejó un legado ineludible. No es que el universo no te escuche, no es que la vida te niegue aquello que anhelas. El problema es otro, más sutil, más devastador. Siempre has pedido mal. Este video es una invitación, no ligera, no cómoda, a cuestionar todo lo que creías saber sobre el acto de desear, de pedir, de manifestar. Aquí descubrirás un secreto que no es un truco ni una receta. Es una verdad incómoda que puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas con el mundo, contigo mismo y con aquello que llamas destino. Después de esto no volverás a pedir como antes. No podrás, porque entenderás finalmente desde qué lugar se formula un deseo auténtico, cuál es el error que te ha condenado al estancamiento y cómo puedes transformarte en el verdadero co-creador de tu vida. Este no es un video más. Es una fractura en la forma en que has entendido la existencia. ¿Estás dispuesto a cruzar esa línea? Entonces, escucha atentamente. ¿Has sentido esa desesperación silenciosa? Deseas algo con todas tus fuerzas, te esfuerzas, visualizas, rezas, pero la respuesta nunca llega. Y si llega, lo hace disfrazada de algo que no pediste, como una burla cruel del destino. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto, pero sus deseos están contaminados desde el origen. Piden desde un lugar que, inevitablemente, bloquea la posibilidad de recibir. Ese lugar es el ego. El ego es carencia, es ansiedad, es miedo a no ser suficiente. Cuando pides desde ahí, tus palabras, aunque estén cargadas de intención, vibran en una frecuencia de necesidad, de escasez, de desesperación. Pides como quien mendiga afecto, reconocimiento, seguridad, y no como quien se alinea con las fuerzas profundas de la existencia. Este es el problema invisible que nadie te enseñó a reconocer. No es lo que pides lo que determina el resultado, sino desde dónde lo haces. Y casi siempre lo haces desde el peor sitio posible, desde la herida, desde el vacío, desde esa sensación de insuficiencia que has arrastrado como una sombra silenciosa a lo largo de toda tu vida. Pides con la voz temblorosa del que se siente indigno de recibir. Y entonces, inevitablemente, el universo, que no responde a tus palabras, sino a tu vibración interna, refleja eso mismo: carencia, vacío, frustración. Esta es la raíz de tu desconexión. Quizás nunca te lo dijeron, pero no es que no seas capaz de lograr lo que deseas. Es que siempre has pedido mal, desde el lugar equivocado, con la intención errada, con una estructura psíquica fracturada. Este es el primer paso para transformar tu vida. Dejar de pedir como quien ruega y comenzar a hacerlo como quien comprende el mecanismo oculto que mueve el mundo. Pero para eso primero necesitas ver con una claridad dolorosa la naturaleza de tu error. ¿Estás dispuesto a mirar esa herida de frente? Entonces sigue escuchando, porque aquí empieza tu verdadera transformación. Carl Gustav Jung no fue simplemente un psicólogo, fue un cartógrafo del alma. Nos enseñó que dentro de cada ser humano coexisten múltiples fuerzas, a menudo contradictorias, que operan mucho más allá de la conciencia ordinaria. Cuando hablamos de pedir algo a la vida, cometemos un error fundamental. Creemos que basta con formular una intención desde la mente racional, como si nuestras palabras y pensamientos conscientes fueran suficientes para activar los resortes invisibles del universo. Pero Jung nos revela otra cosa. El verdadero poder de manifestación no reside en el ego, sino en lo que él llamó el self, el centro organizador de toda la psique, la totalidad de quien eres, incluyendo tus partes inconscientes, reprimidas, olvidadas. El ego es apenas la punta del iceberg, la superficie visible de una estructura inmensa que se extiende en las profundidades. Mientras sigas pidiendo desde el ego, desde esa porción limitada de tu ser, tus deseos seguirán siendo débiles, inconsistentes, contradictorios. Es como intentar mover una montaña con una cuerda delgada. El concepto de alineación psíquica que Jung nos legó es precisamente esto:
la necesidad de que todas tus partes, conscientes e inconscientes, estén en coherencia cuando formulas un deseo. Cuando hay fragmentación, cuando una parte de ti quiere algo pero otra lo teme, lo sabotea o lo considera indigno, se genera un cortocircuito que bloquea la posibilidad de que ese deseo se materialice. La alineación psíquica es el estado en el que tu ego deja de resistirse al self, en el que abandonas las máscaras, los autoengaños, las narrativas infantiles sobre quién eres y lo que mereces. Es un acto de profunda honestidad interior, de integración de tus luces y tus sombras. Solo cuando alcanzas esa alineación, cuando lo que deseas está en sintonía con lo que realmente eres, el universo responde. Y no como un capricho o un milagro, sino como una consecuencia natural de la coherencia de tu ser. Este es el secreto que pocos conocen y que transforma el pedir en un acto casi sagrado. No se trata de pedir más fuerte ni con más fe, sino de pedir desde el lugar correcto, desde la totalidad de tu ser. Ese es el umbral que, una vez cruzado, te convierte en un iniciado en el arte de la manifestación consciente. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la superficialidad de tus viejas fórmulas y adentrarte en esta nueva comprensión? Entonces, sigue conmigo. Imagina un vasto océano. En la superficie las olas se agitan con el viento, cambiantes, frágiles, superficiales. Esa es tu conciencia, lo que sabes de ti, lo que puedes nombrar, lo que crees que deseas. Pero bajo esa superficie, en las profundidades insondables, existen corrientes poderosas, antiguas, silenciosas, fuerzas que mueven todo, que determinan la dirección de las olas sin que éstas puedan resistirse. Ese océano es tu inconsciente. Jung nos advirtió que el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos olvidados o traumas reprimidos, sino una estructura viva, dinámica, que modela silenciosamente cada aspecto de tu existencia. Y aquí reside el mecanismo oculto que la mayoría ignora. Cuando pides algo a la vida, no es tu voz consciente la que el universo escucha, sino las vibraciones profundas que emanan de ese océano interior. Si en tu inconsciente hay miedo, culpa, resentimiento o la creencia de que no mereces recibir, esas corrientes arrastran y distorsionan cualquier deseo que intentes formular en la superficie. Puedes repetir afirmaciones, puedes visualizar con todo tu empeño, pero si en las profundidades tus creencias y emociones no están alineadas, el universo responderá con confusión, o peor aún, con silencio. El inconsciente moldea la respuesta del mundo a tus deseos. No es un enemigo ni un obstáculo, es la matriz desde la cual se genera la realidad que experimentas. Jung lo expresó de manera contundente. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta es la paradoja que debes comprender. No basta con saber lo que quieres. Debes descubrir qué partes de ti, en ese océano invisible, están saboteando o distorsionando ese deseo. El trabajo entonces no es pedir con más fuerza, sino sumergirte en ese abismo interior, observar sus corrientes ocultas, integrar lo que has negado y purificar lo que está contaminado. Solo así tu petición será escuchada, no porque el universo sea caprichoso, sino porque en última instancia tú eres parte de él. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado de ser, y tu estado de ser es determinado en gran medida por aquello que ni siquiera sabes que habita en ti. ¿Estás preparado para sumergirte en esas aguas profundas y ver lo que siempre has temido mirar? Si la respuesta es sí, entonces sigue adelante. Hasta ahora hemos desvelado las bases profundas del acto de pedir. No es la fuerza de tu deseo consciente, sino la alineación integral de tu psique lo que determina la manifestación. Pero ahora entramos en el núcleo de esta enseñanza. Un mapa de conceptos avanzados que integrados te permitirán transformar por completo tu relación con el acto de desear y con la realidad misma. Aquí, cada elemento no es un truco ni una técnica superficial, sino un eslabón en una cadena iniciática. Una arquitectura psíquica que debes habitar con conciencia y reverencia. Este no es un camino para quienes buscan atajos o soluciones rápidas. Es un descenso a las profundidades, un proceso de purificación, integración y despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque intuyes que el modo en que has pedido hasta ahora no solo ha sido ineficaz, sino que te ha mantenido atrapado en un ciclo de frustración y desconexión. Ahora es el momento de aprender cómo hacerlo desde otro lugar, desde otra identidad, desde otra vibración. Aquí comienza la verdadera alquimia. Nos adentramos en cada una de estas claves, no como capítulos independientes, sino como engranajes de una misma maquinaria interior. Vamos. 5.1. Pleroma. El campo de posibilidades. En los antiguos sistemas gnósticos, el pleroma representaba la plenitud absoluta, la totalidad de la existencia, el campo infinito en el que todas las posibilidades coexisten simultáneamente.
Jung rescató este concepto y lo reinterpretó con una profundidad inigualable. El pleroma es el campo primordial donde todo ya es, donde todas las formas existen en potencia, antes de que se actualicen en la experiencia concreta. Aquí yace una comprensión revolucionaria. Tu deseo no crea la realidad. Tu deseo conecta con lo que ya existe en el pleroma. Este es un giro radical frente a las narrativas simplistas de que, si lo deseas con suficiente fuerza, lo crearás. No, no creas nada. Conectas, como una antena que al sintonizar una frecuencia específica, capta una señal que siempre estuvo allí, esperando a ser escuchada. Cuando entiendes esto, dejas de ver el acto de pedir como un esfuerzo, como una lucha por forzar al universo a darte lo que quieres. Comienzas a verlo como un acto de afinación interna, ajustar tu vibración, tu estado de ser, para sintonizar con aquello que ya es, que ya existe, que ya está disponible en ese campo de infinitas posibilidades. Este cambio de perspectiva libera un peso inmenso. No tienes que crear desde la nada. Tienes que afinar tu ser para conectarte con lo que resuena contigo en lo más profundo. Y esa afinación comienza precisamente con la comprensión de que el pleroma es real, aunque invisible, y que el acceso a él no se logra mediante el esfuerzo, sino mediante la coherencia psíquica. Cuando pides desde el ego, te desconectas. Cuando pides desde la totalidad de tu ser, te alineas con la red invisible de todas las cosas. Ese es el primer paso de esta nueva forma de pedir. El acto no es violento, no es ansioso, no es desesperado. Es silencioso, es preciso, es sereno. ¿Estás dispuesto a soltar la idea de que tienes que crear tu realidad y, en su lugar, abrirte a la posibilidad de que solo debes sintonizar con lo que ya es? Entonces sigamos. Ahora toca comprender cómo los arquetipos determinan esa sintonía. Carl Jung nos mostró que los arquetipos son patrones universales de energía psíquica, estructuras preexistentes que habitan en el inconsciente colectivo y que modelan nuestra percepción, nuestros deseos y nuestras acciones. No son invenciones personales ni rasgos de personalidad. Son fuerzas cósmicas que, cuando activadas, determinan el modo en que te relacionas con el mundo. Y aquí está una de las claves más potentes y a la vez más ignoradas del acto de pedir. No basta con querer algo. Debes pedir en sintonía con el arquetipo que encarna ese deseo. Si deseas fuerza, necesitas invocar el arquetipo del guerrero, la energía que atraviesa los obstáculos, que sostiene la determinación, que avanza pese al miedo. Si anhelas amor, necesitas alinearte con el arquetipo del amante, la fuerza que abre, que conecta, que entrega y que se entrega. Si buscas sabiduría, debes evocar al sabio. Si deseas transformación, llamar al alquimista. Cada deseo está intrínsecamente ligado a un arquetipo que lo sostiene, lo potencia, lo legitima. Cuando no haces consciente esta relación, pides desde una energía desordenada, dispersa, contradictoria. Por ejemplo, quieres amor, pero tu arquetipo activo es el del huérfano, que desconfía de la entrega y teme al abandono. Entonces pides amor, pero vibras en miedo, y lo que recibes es soledad o vínculos dañinos. La clave está en identificar con qué arquetipo estás alineado actualmente, cuál necesita ser convocado y cuál, tal vez, necesita ser liberado. Esta práctica convierte el acto de pedir en una operación de precisión psíquica. Dejas de ser un náufrago emocional que lanza mensajes en botellas al mar y te conviertes en un navegante consciente que, con la brújula de los arquetipos, orienta su travesía hacia puertos específicos. Este conocimiento transforma tu deseo en un acto ritual, en una invocación precisa. Cuando pides desde un arquetipo activo y coherente, el universo responde con la misma potencia que has evocado, porque en última instancia no es solo el qué, sino el quién pide. ¿Desde qué arquetipo has estado pidiendo hasta ahora? ¿Y cuál deberías convocar para que tu deseo se manifieste en plenitud? Reflexiona en silencio. Y cuando estés listo, seguimos hacia la siguiente clave, el desprendimiento consciente. Aquí llegamos a una de las verdades más contraintuitivas y a la vez más transformadoras de todo este proceso. Para que tu pedido sea efectivo, debes aprender a soltarlo. Sí, has escuchado bien, soltarlo. No aferrarte a él con ansiedad, no vigilarlo como quien teme que se esfume, no repetirlo compulsivamente esperando que a fuerza de insistencia el universo te escuche. Ese es precisamente el gesto que bloquea la manifestación. Cuando pides con apego, cuando te aferras con desesperación al resultado, lo que transmites al universo no es confianza, sino carencia. No es fe, sino miedo. Jung comprendió que el ego tiende a operar desde la ilusión de control. Cree que si se aferra con fuerza suficiente, podrá dominar los resultados, forzar la realidad, someter el devenir a su voluntad.
pero la naturaleza profunda de la psique y del cosmos no responde a esa lógica. Aquí entra en juego el concepto de la rendición del ego, un acto de entrega consciente, en el que, después de formular tu deseo con claridad y alineación, te permites dejarlo ir, confiando en que la respuesta llegará en el momento, la forma y las circunstancias adecuadas, incluso si éstas no coinciden con tus expectativas. Este desprendimiento no es resignación ni pasividad, es al contrario un signo de madurez psíquica, de comprensión profunda de los ritmos invisibles que gobiernan la manifestación, pedir y soltar, desear intensamente y al mismo tiempo no necesitar. Este es uno de los movimientos más sofisticados de la práctica que aquí estamos desplegando, porque solo cuando renuncias al control, solo cuando dejas espacio en tu psique, el universo puede ocuparlo. El apego genera tensión, bloqueo, resistencia. El desprendimiento genera apertura, fluidez, recepción. Eres capaz de formular tu deseo y luego permitirte soltarlo, con la certeza serena de que lo que es para ti, de algún modo llegará. Esa es la prueba de fuego del auténtico iniciado. Soltar con amor, con confianza, con gratitud anticipada. Y hablando de lenguajes que van más allá de la razón, es momento de abordar la siguiente clave: la importancia de la simbología y la imaginación activa en el acto de pedir. El inconsciente no habla en el lenguaje lógico y lineal de la mente racional. No entiende de frases ordenadas, de listas de objetivos, de declaraciones formales. El inconsciente, ese vasto océano del que hemos hablado, se comunica a través de símbolos, imágenes, metáforas, sueños. Por eso Jung desarrolló una de sus prácticas más revolucionarias, la imaginación activa, una técnica que consiste en permitir que las imágenes surjan desde el inconsciente, en dialogar con ellas, en dejar que hablen, se transformen, se desplieguen en la pantalla interior de la mente sin censura ni interpretación inmediata. Cuando pides algo a la vida, no basta con formularlo en palabras, necesitas expresarlo en la lengua que el inconsciente comprende, la del símbolo. Un símbolo no es una simple representación, es un puente, un portal entre la conciencia y lo inconsciente, entre lo humano y lo trascendente. Si pides amor, no basta con decir quiero amor. Debes visualizar la imagen que en lo más profundo de ti encarna ese amor. Quizás un abrazo, una luz cálida, una flor que se abre. Si deseas fortaleza, tal vez la imagen de un roble centenario en medio de una tormenta se presente. La práctica consiste en permitir que estas imágenes surjan y a través de la imaginación activa entablar con ellas un diálogo vivo. Preguntarles qué significan, qué quieren mostrarte, cómo puedes integrarlas. Este acto ritual no solo clarifica tu deseo, sino que establece una conexión profunda con las fuerzas que pueden materializarlo. Cuando pides a través de símbolos, no te limitas a un acto racional y frío. Realizas un gesto sagrado, un acto de comunión con los niveles más profundos de tu ser y del cosmos. Además, esta práctica ritualizada permite acceder a partes de ti que de otro modo permanecerían reprimidas o desconocidas. Es una vía de autoconocimiento, pero también de poder. Porque quien domina el lenguaje simbólico, quien sabe cómo comunicarse con su propio inconsciente, se convierte en un mago interior, en un alquimista psíquico capaz de transformar la materia prima de sus deseos en oro vivencial. ¿Te atreves a dejar de lado las fórmulas racionales y a permitir que tu psique te hable en símbolos, en sueños, en imágenes? Si es así, estás listo para la siguiente clave: la integración de la sombra, el gran paso que muchos evitan y que, sin embargo, es indispensable para que tu pedido no se autodestruya desde dentro. Sigamos. Este es, sin duda, uno de los aspectos más delicados, más desafiantes y a la vez más esenciales de todo este proceso. Antes de pedir, debes limpiar tu psique. ¿Y qué significa eso? Significa que debes enfrentar y reconciliarte con esa parte de ti que has negado, reprimido, rechazado, tu sombra. Jung definió la sombra como el conjunto de todos aquellos aspectos de la personalidad que la conciencia no reconoce como propios. Es todo lo que no quieres ser, lo que te avergüenza, lo que temes, lo que juzgas como inaceptable. Pero aquí está la trampa. Lo que niegas no desaparece. Opera en la oscuridad, saboteando tus deseos, tus relaciones, tu vida entera. Cuando formulan un deseo, muchos ignoran que su sombra está activa, generando un cortocircuito silencioso. Por ejemplo, deseas éxito, pero en tu sombra habita la creencia inconsciente de que ser exitoso te hará egoísta, insensible, solitario. Entonces, mientras conscientemente pides prosperidad, inconscientemente la boicoteas, la bloqueas, la haces imposible. Este es uno de los mayores peligros del acto de pedir. Hacerlo desde una psique fragmentada, donde partes en conflicto envían señales opuestas al universo. La integración de la sombra consiste en identificar esos deseos reprimidos,
Esas creencias autolimitantes, esos miedos profundos que sin que lo sepas están operando como saboteadores invisibles. No se trata de eliminar la sombra, eso sería una ilusión infantil, sino de reconocerla, de mirarla de frente, de dialogar con ella, de integrarla en la totalidad de tu ser, porque solo cuando te aceptas por completo, con tus luces y tus sombras, puedes pedir desde un lugar de coherencia, de madurez, de autenticidad. La sombra es paradójicamente una fuente inmensa de energía psíquica. Cuando la integras, no solo dejas de sabotearte, sino que liberas una potencia vital que estaba atrapada en la represión. Esa potencia se convierte en fuerza creativa, en magnetismo, en capacidad real de atraer lo que deseas. Por eso, antes de pedir, pregúntate, ¿qué aspectos de mí estoy negando? ¿Qué miedos ocultos podrían estar saboteando este deseo? ¿Estoy dispuesto a hacer las paces con mi sombra? Solo entonces, y solo desde ese lugar de integridad, tu pedido será limpio, potente y eficaz. Superado este umbral, podemos adentrarnos en la siguiente dimensión. El tiempo, no como lo concibes habitualmente, sino como un campo sutil donde ciertos momentos son portales de manifestación. Hablemos del kairos y del timing divino. Vivimos atrapados en una concepción lineal del tiempo, pasado, presente, futuro. Un flujo constante y homogéneo donde todo parece suceder con la misma densidad, con la misma urgencia. Pero Jung nos mostró otra perspectiva, profundamente arraigada en la tradición simbólica y en los ritmos de la naturaleza. El tiempo no es igual en todos sus momentos. Existe el cronos, el tiempo cuantitativo, el que marca el reloj, el calendario, la rutina. Y existe el kairos, el tiempo cualitativo, el momento oportuno, el instante propicio en el que las fuerzas invisibles se alinean y la manifestación se vuelve posible, fluida, inevitable. Este es otro de los grandes errores de quien pide desde la ansiedad. Querer forzar al universo a responder en cualquier momento según los caprichos del ego, sin comprender que la vida obedece a ritmos, a ciclos, a sincronías que trascienden la voluntad personal. La naturaleza es nuestra maestra en este aspecto. El árbol no florece cuando lo desea, sino cuando las condiciones son propicias. La semilla no germina cuando se le ordena, sino cuando la tierra, la humedad y la temperatura se combinan en una alianza silenciosa y perfecta. Del mismo modo, tu pedido solo podrá materializarse cuando el kairos se active, cuando el campo de posibilidades, tu estado interior y las circunstancias externas entren en resonancia. Pedir desde la desesperación o la impaciencia solo genera frustración, porque ignora este principio sutil pero ineludible. La comprensión del timing divino es, por tanto, un acto de humildad, reconocer que aunque tu deseo sea legítimo y tu alineación interna sea correcta, hay fuerzas mayores que regulan el momento exacto de su manifestación. El iniciado sabe esperar, no desde la pasividad, sino desde la confianza profunda en los ritmos de la existencia. Cada vez que pides, debes hacerlo con esta conciencia. Tal vez no sea ahora, tal vez no sea mañana, pero cuando sea el momento justo, lo que pediste encontrará el camino para llegar a ti, de una forma que tal vez ni siquiera imaginas. Por eso, junto al acto de pedir, debe cultivarse la paciencia activa, una espera vigilante, atenta, confiada, capaz de reconocer las señales que anuncian que el kairos se ha abierto. Y en ese proceso de espera y sintonía hay una práctica que potencia enormemente la posibilidad de que tu deseo se manifieste, la gratitud anticipada. De esto hablaremos ahora. Sigamos. La mayoría de las personas entiende la gratitud como una respuesta, algo que se expresa después de recibir, después de que el deseo se ha cumplido, como un acto de cortesía o de reconocimiento. Pero aquí reside una de las claves más poderosas y menos comprendidas de la práctica que estamos desplegando. La gratitud no es solo una consecuencia, es una causa, un catalizador, una fuerza activadora. Cuando agradeces antes de que tu deseo se haya manifestado, generas un cambio radical en tu campo vibracional. La gratitud anticipada no es una simulación ni un autoengaño. Es un gesto profundo de confianza en la vida, una declaración implícita de que ya te sientes merecedor, de que ya vives en la certeza de que lo que pediste, en algún nivel, ya es. Y aquí conectamos con los descubrimientos de la física cuántica. En el campo cuántico, todas las posibilidades existen simultáneamente, en estado potencial. Cuando agradeces anticipadamente, alineas tu psique con la realidad que deseas, como si ya estuvieras habitando esa posibilidad. Y en ese alineamiento la realidad potencial se acerca, se densifica, se materializa. Jung intuía este proceso cuando hablaba de la psique como un sistema abierto en interacción constante con el mundo, capaz de influir y ser influida por campos que trascienden lo personal. La gratitud anticipada es entonces una forma de resonancia,
Al vibrar en la emoción de haber recibido, atraes hacia ti la manifestación correspondiente. Además, este gesto desactiva uno de los principales bloqueos del acto de pedir, la ansiedad. Cuando agradeces, dejas de vibrar en la carencia, en la falta, en la desesperación. Pasas a habitar la plenitud, la suficiencia, la serenidad. Y desde ese estado, la posibilidad de que tu deseo se materialice se incrementa exponencialmente. Por eso, cada vez que formules un pedido, acompáñalo de un acto consciente de gratitud. No como un simple gracias superficial, sino como una vivencia emocional profunda, como un ritual interno en el que sientes con todo tu ser que lo que pediste ya te pertenece, que ya está en camino, que ya existe en alguna dimensión de la realidad. ¿Eres capaz de agradecer incluso cuando aún no ves? ¿De confiar incluso cuando aún no posees? Si la respuesta es sí, entonces estás preparado para la siguiente clave: el diálogo con el self y la importancia de los rituales conscientes en el acto de pedir. Vamos allí.